Hola y bienvenido a un nuevo programa de Amanecer Libertario. El día de hoy vamos a ver el balance final del cierre de la economía peruana durante todo este desastroso año 2020 a nivel económico, político, social, sanitario, etc. Pero ahora nos vamos a enfocar en el económico. Y es que tenemos una buena noticia y también algunas malas, pero creo que hay que quedarnos con lo bueno para poder cerrar por fin bien el año y hacer un balance en general de todo lo que se ha hecho bien y todo lo que se ha hecho mal. Y es que ahora están apareciendo gurús que están diciendo que hay que usar a la obra pública para impulsar la economía. Supuestamente esto va a hacer que la economía se reactive, que se aumente la demanda agregada. Esto va a hacer que el gobierno recaude más a medida de los impuestos, va a poder brindar mejores ayudas social, etcétera. Pero yo no estoy de acuerdo con eso. Creo que hay otras maneras mejores de ayudar a la gente que más lo necesita, y es que el Perú va a cerrar con un rebote del 9% para el año 2021, luego de caer un 13%. Estos son 4 puntos de diferencia. Vamos a ver por qué se da y cómo podemos ayudar a la economía y qué se hizo bien y qué se hizo mal. Así que vamos a hacer el análisis político y el análisis económico a lo largo de todo este programa. Y antes de empezar, quiero hacerte recordar que vas a tener un link a mi Patreon en un comentario fijado en la caja de comentarios, para que así tú, si me deseas, me puedas hacer una donación de manera voluntaria, no como los estatistas que quieren hacer caridad, pero con tu bolsillo, y yo pueda seguir mejorando este canal. También vas a tener un botón que dice unirse al costado del botón de suscripción, para que así te puedas unir a la comunidad del canal y obtengas beneficios exclusivos. Y ahora sí, señores, vamos a ir a todo lo que les comenté. Y lo tenemos aquí, señores, como les venía diciendo, justamente aquí. Tenemos esta noticia y vamos a comentarla y vamos a ver qué se hizo bien y qué se hizo mal a lo largo del año. Primero leemos el titular. Economía peruana experimentará el mayor efecto rebote en América Latina en el 2021. La economía peruana cerrará este año con una brutal caída cercana al 13%, pero en el 2021 crecerá alrededor del 9%, según las últimas proyecciones de la CEPAL, que es la Comisión Económicamente Activa para América Latina. Ahora bien, vamos a hacer el resumen y vamos a explicar por qué esto se está dando de esta manera. Como tú sabrás, entre 13 y 9 puntos hay 4 puntos de diferencia, que es lo que no se va a recuperar hasta el año 2022. Y es que esta crisis económica se ha agravado más. ¿Por qué? Porque el gobierno a lo largo de toda esta pandemia ha estado optando un camino económico totalmente contrario a las ideas de la libertad. Yo siempre propuse soluciones que vayan acorde a la realidad social de los peruanos, que era que la mayoría vivimos en un país con 80-70% de informalidad. ¿Qué quiere decir eso? Que ellos están al margen de la ley, y cuando tú lo pones al margen de la ley, lo vuelves, ¿cómo decirlo? Sacan lo peor de los seres humanos. Ejemplo, yo prohíbo, la leche. Entonces, la leche la empiezan a vender las peores personas de la sociedad, ya que están al margen de la ley, y los expertos en evadir la ley son las peores personas. Por lo tanto, si yo criminalizo a alguien y lo excluyo mediante la ley, entonces estoy formando peores personas que van a estar al margen de la ley. Y eso pasó en el empleo informal. Al estar de manera informal, la mayoría de personas perdió su empleo. ¿Por qué? Porque aplicaron una de las cuarentenas más largas del mundo. Por lo tanto, la economía se hizo trizas. ¿Y por qué no se recupera de la mejor manera? Porque, bueno, se destruyó mucha parte del tejido productivo peruano. ¿A qué me refiero con el tejido productivo peruano? Me refiero a las empresas. Muchas empresas empezaron a morir. ¿Por qué? Porque acá viene otra burrada que se hizo en el gobierno anterior. Resulta que en el gobierno anterior muchas empresas tenían que mandar su solicitud de despido de trabajadores, el Estado lo tenía que aprobar y recién ellos podían despedir a trabajadores. Lo que ellos querían era despedir a una parte de su personal, porque si no iban a quebrar, y en vez de que 40 personas de 100 se queden sin empleo, las 100 se iban a quedar sin empleo y encima la empresa iba a quebrar. Por lo tanto, ellos querían hacer eso, pero el Estado decidió aprobar lo menos posibles, y recordemos que casi el 95% de solicitudes, según Rosa María Palacios, no se llegaron a aprobar. Por lo tanto, muchas empresas quebraron, y eso fue lo que pasó acá. Acá no se recuperó el tejido productivo y eso va a tardar muchísimos años. Pero ahora bien, ¿por qué se está creciendo tanto? Esto se llama un efecto rebote. Te doy un ejemplo. Tu economía estaba en 10, cae 6, estás en 4, y cuando creces, por ejemplo, 8, has crecido muchísimo, pero antes tenías 10, por lo tanto estás lejos de lo que antes tenías. Pero el crecimiento de 4 a 8 es bastante, puede ser un crecimiento de 400%, etcétera. Si tu
calidad económica estaba baja y luego creces a una situación más estable, pues te vas a recuperar en cifras muchísimo. Y eso es lo que pasó en esta ocasión. Esto no es culpa o esto no es gracias a ningún gobierno. Esta recuperación se está dando de manera natural porque es una ley económica y las leyes económicas se cumplen donde sea, con quien sea, en los gobiernos que sea, en la realidad que sea, en la cultura que sea, en el país que sea, en el gobierno que sea, etcétera. Son leyes económicas que no se pueden cambiar. Al igual que el control de precios no sirve en ningún país del mundo, también el efecto rebote se da en cualquier país del mundo. Son leyes económicas que no podemos ignorar. Por lo tanto, esto no es para que Sagasti o alguien se eche flores, sino que es un efecto natural de la economía peruana. Eso hay que entenderlo. Ahora bien, tenemos este artículo del economista, el economista América.pe, que nos dice lo siguiente: economía peruana se recuperará mucho más rápido que otros países a nivel mundial. Y esto también tiene una explicación que va de la mano con el efecto rebote, y es que Perú fue el país que más cayó a nivel económico en todo el mundo. Ya lo vimos en un video que se hizo viral. Y pues eso, como ha caído bastante, la recuperación hace que sea mucho más grande de lo que serían otros países que no cayeron tanto. Esa es una de las grandes propuestas. Pero ahora bien, ¿este crecimiento económico se puede entorpecer? Sí, sí se puede entorpecer. ¿Por qué? Porque el Congreso ha estado sacando leyes populistas que dañan a los trabajadores. Destruyen empresas, destruyen inversiones, destruyen contratos, rompen la constitución. Por lo tanto, eso obstaculiza que el crecimiento económico sea más prolongado y sea con mayor fuerza. Ejemplo, destruir la ley agraria, aprobar aportes de la ONP que ya son inconstitucionales, sacar leyes inconstitucionales y una serie de etcétera que solamente dañan la libertad. Por lo tanto, la recuperación económica se ha acelerado, pero no se ve reflejado en el empleo. El empleo se va a ir recuperando a medida que el tejido productivo se vaya recuperando, a medida que vuelvan a florecer las empresas que cerraron o vuelvan a surgir otras empresas que se adapten a las nuevas necesidades de los consumidores. Este empleo se va a ir creando. Pero ahora bien, ¿en el Perú resulta rentable ser formal? La respuesta es simple. No, no resulta rentable ser formal. ¿Por qué? Por noticias como esta. Asociación de Contribuyentes. Trabajadores formales dedican 138 días a pagar impuestos. El 38% de los ingresos de un trabajador formal, que en promedio es de 4.851 soles, es retenido por el Estado. Casi el 40% de todo tu salario se va en impuestos. Por eso no es rentable ser formal. Por eso tenemos tanta informalidad. Por eso es que el empleo cayó como si fuera de papel durante la pandemia, durante mejor la cuarentena, para ser más exactos. Eso fue lo que pasó. Mucha gente no lo quiere ver, te dicen, no, pero la informalidad es culpa de los mismos peruanos, es algo cultural. No, señores, no es algo cultural. La gente no quiere saber nada de formalidad porque no tienen ingresos para aguantar ser formales, y es una realidad que tenemos que ver. Ahora bien, muchos estatistas, muchas personas que quieren un Estado presente y te dicen, no, no te preocupes, va a haber iniciativa privada, pero también debe haber un Estado que esté ahí solayando, un papá Estado. Y yo te digo que el papá Estado no funciona ni aquí ni en ningún lado del mundo. Siempre causa daños, así los haga en países súper ricos como Dinamarca. En todos los países causa daños. Y por eso nos están proponiendo esto. Economía peruana. ¿Cuáles son las claves para cumplir la meta del crecimiento en el año 2021? Nos están diciendo, por ejemplo, en este artículo, que la inversión pública es fundamental, y así lo ha hecho el gobierno de Martín Vizcarra, y también lo va a replicar el gobierno de Francisco Sagasti. Están diciendo que hay que gastar para reactivar la economía. Y este es un concepto keynesiano errado. No funciona gastar más en épocas de crisis. ¿Por qué? Porque todo ese gasto, ¿quién lo va a pagar? Los peruanos. Y si los peruanos están con bajo poder adquisitivo, no pueden soplayar o no pueden sustentar o no pueden agarrar todo ese gasto que va a caer sobre sus hombros. Es algo básico, pero los keynesianos te lo justifican, te hacen gráficos, te dicen no, pero la demanda agregada bajo el multiplicador keynesiano va a hacer que todos esos servicios hagan que las empresas bajo el consumo, ya un montón de tonterías que no sirven, porque yo solamente te voy a poner una frase de Mises que contrasta todo lo que te estoy diciendo, y esto está en La Acción Humana, que es un libro que tienen que leer. La Acción Humana de Ludwig von Mises, economía libertaria que apoya las libertades de la gente. Eso es lo que se debe hacer. Por aquí lo puse, a ver, déjame buscar.
Y lo tenemos aquí, señores, por supuesto. Dice lo siguiente: mientras más gasta el gobierno, menos puede gastar el ciudadano. Las obras públicas no se hacen con el poder milagroso de una varita mágica, son pagadas con los fondos arrancados a los ciudadanos. Mientras más gasta el Estado, menos puede gastar el ciudadano. Y otra frase de Hayek: mientras más planifica la economía del Estado, menos puede planificar su propia vida el ciudadano. Por lo tanto, hay que estar a favor de la gente, no a favor del Estado ni de los políticos. No funciona la obra pública ni la intervención del Estado en la economía. Basta de esas recetas arcaicas y encima erradas. No importa que sean arcaicas, pero erradas sí que son. Y como digo, los problemas que nadie se quiere atender es lo siguiente, señores: seguimos estando en el puesto 51 de libertad económica y probablemente el próximo año estemos peor. Seguimos estando en un puesto horrible en el ranking de respeto a la propiedad privada y de realización de negocios. Por lo tanto, esos son los retos de la economía: liberalizar, privatizar, sobre todo quitar el estigma a la propiedad privada, protegerla y sobre todo ponerle más candados al poder de los políticos para que dejen de dañar la economía peruana. Eso va a ser las claves para así reactivar la economía, pero lo que debemos entender es que la economía va a crecer, sí, pero por un efecto rebote. Malo o bueno, va a crecer. Esperemos que todo esto se lleve a cabo de la mejor manera y los beneficiados sean los propios peruanos. Así que quería tocar esta noticia para así terminar el año de la mejor manera y que así todos nos veamos beneficiados. Y ahora sí, muchísimas gracias por haber visto este video. Dale like y suscríbete si te gustó, porque subo videos todos los días a las 7 de la noche, hora Perú, y nos vemos en el próximo video. Un saludo y hasta pronto.